A continuación, el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicados en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores en Juana Díaz. Sus pastores, Antonio y Nilda Caraballo, te invitan a recibir la semilla de la palabra del Evangelio de Jesucristo para que la puedas compartir con otros. Únete a nosotros en esta gran siembra de fe y obtendrás la gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo espera. Y ahora, la pastora Nilda Caraballo con la palabra de fe para tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Predica con denuedo la palabra. Muy buenos días, Dios te bendiga. Bienvenidos a otro programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, te invita a que puedas recibir palabra, la palabra sanadora, esta palabra que da esperanza, esta palabra que nos mantiene firmes en esta hora tan crucial en la historia, y no solamente en la historia, sino en nuestras vidas espirituales. Te invito a que te agarres fuertemente de la palabra del Señor, que te mantengas firme. Hoy nuevamente te vamos a estar dando una palabra que te ayuda, una palabra que te conforta, una palabra que te da esperanza. Este es el programa Echa tu pan sobre las aguas y acostumbramos a echar semillas de fe, semillas que producen cosecha abundante de vidas, de almas para el Señor, para el reino de los cielos. Repito, soy de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia y estamos a tu disposición en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz. Allí en el campamento Jerusalén nos reunimos todos los domingos en 2 cultos, a las 9, a las 11. Nos reunimos los martes para estudio bíblico y los viernes para escuela bíblica. Es palabra la que necesitamos. Y estamos ya en este mes celebrando un aniversario más, el número 37, bajo el tema La Biblia, fuente de nuestra vida. Porque esta palabra es útil, nos enseña, nos redarguye y nos hace aptos, útiles para poder extender el reino de los cielos y también ser perfectos, completos, estar preparados para la venida de Jesucristo. Te invito a que busques la palabra del Señor en esta hora, en este momento, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y te invito a que también nos llames mientras estás recibiendo esta palabra al 787-259-1155. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hoy el Señor quiere que tú y yo nos mantengamos firmes en la fe, firmes en lo que se nos ha enseñado, firmes en la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y este pasaje contrasta entre los seguidores del anticristo y los seguidores de Cristo. Los creyentes no estamos condenados como lo serán los seguidores del anticristo. Los seguidores del anticristo o la bestia de Apocalipsis serán juzgados, serán condenados, pero los seguidores del Señor son amados porque siguen a Jesús, creen en Él, creen que han venido a la tierra a morir, que Él ha venido a la tierra a morir por nosotros, salvarnos de la muerte, del juicio eterno, darnos vida eterna, darnos seguridad, amor, gozo, paz,
Y esta es la gran verdad que nos hace continuar en esta carrera de la fe, aunque estemos batallando. Porque mientras corremos, estamos batallando. Yo quiero que entiendas que si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si lo has aceptado como el gobernante de tu mente, de tu voluntad, y guardas sus mandamientos, eres salvo. Eres salvo. Como te dice el versículo 13 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, decía Pablo, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Qué tremendo beneficio! Dios es el origen de tu salvación y la mía. Antes de que el mundo fuera creado, Dios tuvo misericordia con el mundo para que todos aquellos que creen en Jesús, en su plan de salvación, fueran salvos. Y esto lo hizo por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos santifica. Por medio de la palabra de Dios, Él nos pone aparte, como significa hacer santos. No estoy hablando de estatuas, no estoy hablando de ídolos. Estoy hablando de que si tú fuiste salvo a través de la oportunidad y el regalo de gracia, porque la gracia es un favor que Dios nos hizo al traer a través de su Santo Espíritu su palabra salvadora, y tú convencerte de pecado, de justicia y de juicio, eres salvo. Dios quiere que estemos con Él. No quiere que seamos juzgados, no quiere que seamos condenados. Dios anhela que vivamos siempre con Él. Por eso nos ha dado la oportunidad. Por eso también escogió al pueblo de Israel para ser parte de su pueblo. El libro a los Efesios, en el primer capítulo, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que en su presencia seamos santos e intachables, sin defecto, como corresponde a consagrados a Él, inmaculados en su presencia, para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Él decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Y sabes, le dio gran gusto hacerlo. Tú y yo debemos de aprovechar esa oportunidad. Tú y yo debemos de mantenernos firmes en esa verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así le decía Pablo a aquel carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 28 al 29. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me los dio, es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios nos salva a través de Jesucristo. El plan de Dios es salvarnos, no condenarnos. Jesucristo vino a este mundo para que tú y yo podamos ser salvos. Él lo decía: no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. La verdad de la selección de Dios. Esto nada tiene que ver con las doctrinas estas de predestinación, de que Él separó a unos para ser salvos y otros para ser condenados. Esto no es un asunto de teología o filosofía. Es más bien un mensaje que habla de que el creyente tenga una experiencia espiritual. Esto no es que Dios elige para el cielo o para el infierno. Lo que Dios quiere decir es que los creyentes deben animarse, porque Él les ha asegurado la mayor seguridad al ser salvos. Hay promesas para ti, hay promesas para mí. Dice Juan 6:44 que Jesús decía: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero.
De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hoy el Señor te está dando un mensaje para que tú puedas ser salvo y te mantengas firme en el Evangelio de Jesucristo, firme en la verdad. Dios nos llamó, Dios nos convenció por su Espíritu Santo para ser salvos y lo hizo mediante la santificación por el Espíritu Santo, como te dice 2 de Tesalonicenses 2:13. ¿Y qué es eso de santificar? Es apartar o ser separados para Dios. Te llamó Dios, te apartó Dios para estar separado para Él. ¿Sabes que el Espíritu Santo se mueve en el corazón del hombre y lo toca para que se aparte para Dios? Cuando tú escuchas la palabra del Señor, esa palabra sale con poder. Esa palabra es útil. Esa palabra es útil para enseñar, para redarguir. Te hace sentir triste. ¿Por qué? Porque has vivido a espaldas de Dios. Has vivido contrario a la palabra de Dios. Pero cuando esa palabra es escuchada, la fe viene por el oír. Porque te dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y esta de la palabra de Dios. El libro a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y continúa diciendo del versículo 4 en adelante, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, tú y yo estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Él nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Solamente por la gracia de Dios nosotros hemos sido salvados, solo porque nos hizo un favor. Él no hace acepción de personas. Él le da oportunidad al mundo entero, pues Él es el único que puede levantar muertos físicos y muertos espirituales, juntamente con Cristo. Él lo hizo contigo y lo hizo conmigo, y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó, y nos salvó por su gracia. Cuando tú y yo creímos, nosotros no tenemos ningún mérito. Esto es un regalo de Dios. Él nos convenció por el Espíritu Santo. Te dice Juan 16:8. Nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, dice Juan 16:8, convencerá al mundo. Y el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, formó la iglesia y comenzó a utilizar a cada uno de sus discípulos como portadores de la verdad. Y el Evangelio se ha regado en todo el mundo. Él te visitó y me visitó a mí para que nosotros aceptáramos esa oportunidad y viniéramos a Cristo. Jesús decía, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay tanta gente cansada, hay tanta gente trabajada y no sabe que hay un reposo para su vida. Hay un descanso. En este mundo vamos a tener aflicción, en este mundo vamos a tener trabajo, en este mundo vamos a tener crisis. En este mundo jamás cesarán los problemas hasta que tengamos un nuevo mundo. Pero podemos descansar en Jesús. Él mismo decía en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Solo en Jesús podemos ser satisfechos. Solo en Jesucristo podemos tener paz. Tú que me estás escuchando en este momento, llámanos al 787-259-1155. Estás cansado, estás cansada, estás cargado con tantas situaciones y problemas en este mundo. Recuerda, si vienes a Jesucristo, vas a ser satisfecho. Aún en el libro de Apocalipsis, el libro final de la Biblia, en Apocalipsis 22:17,
dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No solamente en el Antiguo Testamento hay una invitación, como dice Isaías 55:1, a todos los sedientos venid, sino en Apocalipsis. O sea que esto en todos los tiempos hay una fuente de salvación, hay una fuente para que te sientas satisfecho. No tienes que estar vacío, viviendo en este mundo como si estuvieras andando sin vida, sin propósito. Ven a Jesucristo. Ven al que puede saciar tu sed espiritual, al que te puede dar vida eterna. Es un regalo del cielo para todo aquel que cree. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Dios ha escogido a los creyentes mediante la fe en la verdad. Mantente firme en la verdad. Mantente firme en la palabra del Señor. Mantente firme en Dios. Es el único, fiel y verdadero. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es fiel. Ten fe en Dios. Ten fe en Jesucristo, como dice la palabra en el libro de Juan, cuando los discípulos estaban desesperados porque su maestro iba a ir camino a la cruz del Calvario. El Señor sabía cómo se sentían. El Señor sabe cómo tú te sientes, cuán desesperado tú estás, pero solamente Él tiene palabra. Solamente Él tiene palabra de vida eterna. Solamente Él te puede dar esperanza. Solamente Él puede alimentar tu fe. Él mismo dice de Él. Dice en el capítulo 6 de Juan. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Lo crees? Mantente firme en su palabra. Su palabra dice que jamás vas a tener hambre. Él es el que satisface tu vida. Si en este momento estás lleno de duda, si en este momento no hay esperanza en tu vida, todo lo ves oscuro, todo lo ves lleno de tinieblas, no hay salida para tu problema según tú. Él te está diciendo que Dios en su misericordia nos ha dado el verdadero pan del cielo. Jesús vino hecho carne. Él nació de una virgen. Se hizo como tú y como yo. Hay gente que no puede entender esto, cómo Dios se hizo carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Cómo aquella luz vino a este mundo. Es que nuestra mente no puede entenderlo. Él se hizo carne por ti y por mí. Él es el verdadero pan del cielo. Él vino como el maná para satisfacer en el desierto. Y quizás tú estás en un desierto en este momento. Como el pueblo de Israel estuvo en el desierto físicamente y sufrió por causa de hambre, por causa de sed. Y Dios mismo los satisfizo. Él envió maná del cielo. Siempre recibían hojuelas parecidas a pan del cielo, con sabor a trigo, aceite, algo tan valioso que con eso nada más ellos podían producir pan.
y podían saciar su hambre. Y cuando tuvieron sed y se encontraron con las aguas de Mara, Dios, a través de Moisés, hizo un milagro y las convirtió en agua que se podía beber. Y cuando estaban por el desierto, tuvieron sed nuevamente. Y Dios, a través de Moisés, hizo que brotara agua de la peña de Oreb, que lo siguió. Esa agua lo siguió en toda su travesía del desierto. No podrá darte a ti, que estás sediento en este momento, que estás hambriento en este momento. Él es el pan de vida. Mantente firme en sus promesas. En 2 de Tesalonicenses, Él continúa y continúa hablando en ese capítulo 2 y te habla en el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Solo la palabra te lleva a Jesús. Solo la palabra te convence. Solo la palabra de Dios comienza a darte ánimo para poder alcanzar esa promesa, esa esperanza. El propósito de la salvación es que tú puedas tener a Jesús y muestres su gloria. Los tesalonicenses estaban sufriendo persecución, como quizás tú también estás padeciendo en este momento. Ellos estaban sufriendo persecución física, pero quizás tú estás siendo perseguido por pensamientos negativos o quizás situaciones que han afectado tu mente, tus emociones, como el rechazo, el repudio, la burla, la soledad. Quizás estás pasando por una enfermedad, un trauma, pero hoy el Señor te está hablando. Mantente firme, mantente firme. Retén la doctrina, las enseñanzas de Jesucristo que has aprendido, sea por palabra o por carta, por estas cartas que nos bendicen tanto. Mantente firme ante tanta persecución. Ponte la armadura de la fe que habla el libro de Efesios. Pablo sabía de esto porque vivía en un tiempo donde veía a los soldados romanos cómo se protegían, cómo practicaban con una armadura, cómo podían salir ilesos ante una batalla. Y nosotros estamos en lucha, estamos en batalla. Se llama la batalla de la fe. Por lo tanto, tienes que resistir, tienes que cobrar ánimo, tienes que recibir aliento. Y Dios está dispuesto, mediante el evangelio, mediante la doctrina, mediante su presencia. El Señor quiere que alcances la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, te está hablando firmeza. Solamente el soldado tenía firmeza si sabía utilizar sus pies. Esos pies diestros para mantenerse firme en medio de un combate. Habían unas espadas que podían quitarte el equilibrio y el enemigo lo sabe. Yo no sé con qué arma te están atacando del infierno, pero el Señor te dice que estabilices tus pies con el evangelio de Jesucristo. Combate con la palabra del Señor. La palabra de Dios es como espada de doble filo. Penetra a tu cerebro, penetra el cerebro de tu enemigo. Utiliza las armas de bien. No te canses de hacer el bien. No utilices las armas contrarias que utiliza tu enemigo. Utiliza las armas de Dios. Y la armadura comienza protegiéndote tu mente. El yelmo de la salvación. Por lo tanto, tú te mantienes firme si crees que Dios te ha dado la oportunidad de ser salvo. Hay promesas para ti de ser bueno. Hay promesas para ti de tener esperanza. Está protegido tu corazón lleno de justicia. Está protegido aún tu cintura con la verdad.
para que no te tuerzas ni te desvíes en otro camino falso. Están protegidos tus pies con el Evangelio. Estás protegido contra los dardos del maligno, con el escudo de la fe. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y si tú no has aprendido esta doctrina, tienes la oportunidad ahora. Date tú la oportunidad de poder estar satisfecho, de vivir con propósito, de poder saciar esa sed espiritual que estás tratando de saciar de otras maneras, con vicios, quizás con alcohol, con drogas, con sexo, con dinero. No. Trata de encontrar la verdad. La palabra de Dios contiene la verdad y te hará libre. Comienza a leer los evangelios. Dale tu corazón a Jesucristo. Proclámalo como el Rey de tu vida, como tu Salvador. Obedécelo. Aprende sus enseñanzas. Y si tú estás apartado, regresa a Dios. Regresa para que puedas continuar en los caminos del Señor y ser satisfecho. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mantente firme en la verdad. Jesucristo es la verdad. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vamos delante de tu presencia con nuestros corazones dispuestos a que tú nos llenes, que tú nos des la paz que has prometido, Señor. Tú has dicho, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da, yo se las doy. No se turbe vuestro corazón ni tampoco tenga miedo. Señor, Padre, ayúdanos a resistir al maligno, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a no negar nuestra fe. Ayúdanos, Padre, a ser portadores de la verdad en estos tiempos difíciles, ante tiempos de guerra, Padre amado, de conflictos, de problemas. No solamente, Señor, guerras entre naciones y reinos, sino también en nuestra alma, Padre amado. Oh Dios, ayúdanos a mantenernos firmes con la verdad en medio de la persecución, del señalamiento, del rechazo, del odio. Dios mío, ayúdanos, Padre, a ser portadores de luz, de tu verdad, a ser, Señor, estandartes del Evangelio, que todo el mundo vea que nosotros te servimos, que nosotros te pertenecemos, que pertenecemos a tu reino. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a permanecer firmes en la verdad. Gracias, Dios del cielo, por tu presencia. Gracias por la salud que has prometido para cada uno de nosotros. Nos amparamos en esas promesas. Gracias por la paz que has prometido a nuestra alma, Señor, y a nuestras relaciones, Dios mío. Gracias por ese amor que has derramado sobre nosotros para poderlo vertir en otros. Gracias por la oportunidad de ser parte de tu familia, de ser adoptados como hijos, Dios, con toda la herencia, Señor amado, y los beneficios del cielo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Hasta el próximo programa, Echa tu pan sobre las aguas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Echa tu pan sobre las aguas. Este ha sido otro programa de Echa tu pan sobre las aguas. Si deseas comunicarte, nos puedes llamar al teléfono 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Caraballo. Hasta el próximo domingo en otro programa más de Echa tu pan sobre las aguas. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.